Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, en esta preciosa hora, en cualquier parte que nos vean, que nos escuchen y que nos van a ver después y nos van a escuchar. Deseamos que la bendición de nuestro Dios, que nos alienta, que nos estimula, que nos fortalece y que nos ayuda para continuar, sea sobre la vida de cada uno de todos. Estamos una vez más acá por la misericordia del Señor, desde la Iglesia Evangélica Getsemaní, con el propósito de seguir adelante comunicando un mensaje de aliento, de consuelo, de esperanza, de fortaleza y de ayuda, que ya está en las Santas Escrituras, que ya está en la palabra del Señor. Nosotros solamente hacemos algún comentario alrededor de esa palabra bendita que ya está establecida, que es la palabra del Señor. Pero sí es importante comunicar alguna idea para que quede quizás más claro el concepto de la palabra del Señor, para tener un mejor provecho. Así de que aquí estamos nosotros en esta preciosa tarde, noche ya, aquí en California. Que Dios bendiga al hermano Edwin, que siempre está pronto, presto y dispuesto para hacer este trabajo, que es uno de los integrantes del grupo de comunicaciones. Que Dios lo bendiga, que Dios lo fortalezca siempre, para que él pueda seguir haciendo este trabajo. Así de que en esta ocasión vamos a tomar de las Santas Escrituras la palabra de Dios en el libro del profeta Zacarías. Y lo vamos a tomar del capítulo 3 del libro del profeta Zacarías. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro Dios, el Padre. Esta escritura que hemos citado dice así: visión del sumo sacerdote Josué. Ese es el tema de este capítulo. Y la palabra dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar.
Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Vamos a dejar la lectura de la palabra hasta el verso 8 de el libro que hemos citado, que es el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 3. En este libro, hermanos y amigos, encontramos varias visiones. Y por cierto, esta es la cuarta visión que está relatándolos el profeta en el capítulo 3. Y lo que encontramos aquí es una visión. Encontramos nosotros al sumo sacerdote Josué. El sumo sacerdote Josué en esta ocasión estaba representando a Jerusalén, al pueblo escogido. Por eso es que es una visión simbólica, como vamos a ver algún otro verso más adelante en el capítulo 6, pero que está representando, y con esto Dios denunciando y mostrando y exponiendo el pecado de su pueblo. Y digo que él representaba a Jerusalén o al pueblo escogido de Dios, porque un sumo sacerdote, la Biblia dice que tenía que ser santo, tenía que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tenía que vivir en santidad. Y para confirmar o corroborar estas palabras que le estoy diciendo, le voy a invitar a leer acerca de las vestiduras de los sacerdotes. Y una de esas lecturas la encontramos en el capítulo 28, 31 al 36, donde Dios le da a Moisés las instrucciones cómo iban a ser las vestiduras de los sacerdotes, en este caso de Aarón y de sus hijos. Y allí le da instrucciones y le dice que entre las vestiduras iban a fabricar unas campanillas y unas granadas de oro, que cuando el sumo sacerdote entrara al santuario, porque el sumo sacerdote entraba una vez por año, que entrara a ministrar, esas campanillas hicieran ruido durante él de entraba y ministraba, y el propósito era de que el pueblo afuera, o los que esperaban afuera, pudieran darse cuenta que el sumo sacerdote estaba vivo, porque al entrar al lugar santísimo, él estaba directamente delante de Dios, delante de la presencia del Señor, y que si él entraba con alguna falta, con algún pecado, moría ahí. Y ya en el capítulo 39 del mismo libro de Éxodo, capítulo 39, versos 24 al 30, allí dice que hicieron lo que le había mandado Dios a Moisés. Hicieron las campanillas, hicieron las granadas, hicieron la lámina de oro que ponían sobre la frente del sumo sacerdote, que esa lámina o diadema, dicen algunos otros versos, tenía una inscripción que decía: santidad a Jehová.
quiero que miremos esto porque el sumo sacerdote Josué estaba representando a Jerusalén, estaba representando al pueblo de Dios. No era que él estuviera mal, no era que él estuviera en pecado, pero sí su pueblo, y en él, en esta figura se reflejaba y se manifestaba el pecado y la maldad del pueblo de Israel, o sea, de Jerusalén. Pero allí mismo encontramos nosotros la restauración, el perdón y el regreso, por qué no decirlo, al favor de Dios. Así de que es bien importante explicar estas cosas para que las ideas pues nos vayan quedando más claras acerca de lo que es el mensaje que contiene esta porción que hemos leído. Aunque no nos alcance el tiempo para explicar, es muy extenso, pero tenemos una idea bastante avanzada y bastante clara acerca de lo que vamos a hablar en esta noche. Porque siempre, como hemos mencionado, hay una historia de aquello que pasó, y de esa historia nosotros extraemos una verdad aplicándola a nuestras vidas para transmitir ideas y llevarle una palabra de aliento y de consuelo, no de nosotros, sino de parte de Dios, a las almas que están aprisionadas, que están mal, que en ocasiones creen que no hay quien les ayude, que no hay quien les tome en cuenta, pero ya hemos leído en otras ocasiones que el amor de Dios excede a todo conocimiento y que por ese amor las almas son restauradas, son salvadas, son fortalecidas, son vueltas a la vida, y vamos a estar leyendo escrituras aparte de esta porción que hemos tomado en esta preciosa noche, y bendito sea el nombre del Señor. Entonces ya hemos explicado que el sumo sacerdote Zacarías está representando a Jerusalén o al pueblo escogido de Dios, pero que a la vez en él, como esa figura, está siendo enjuiciado él, pero en verdad no él, sino la sentencia y la advertencia y la denuncia del pecado es para el pueblo de Israel, y lo vamos a estar mirando. Entonces, leemos otra vez. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Eso es lo que el enemigo hace cuando el ser humano cae en la adversidad, cuando el ser humano cae en la trampa o en la maraña del pecado. El enemigo no va a venir para animarlo, para consolarlo, va a venir para acusarle. Pero en un juicio nosotros sabemos que hay, ¿verdad?, un fiscal, hay un juez, pero hay un abogado. Y en este caso, Dios mismo aboga por las almas, aboga por las personas. Ya en el tiempo del Nuevo Testamento, la Biblia dice que tenemos un abogado. 1 Juan 2:1 dice: estas cosas les he escrito para que no pequen. Pero si alguno dice la palabra del Señor ha pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el enemigo aquí le hace de fiscal, le hace de acusador, porque él lo que quiere es que la obra destructora
destructora del pecado sea consumada en la vida de los seres humanos, y eso llega a consumarse con la muerte. Y si las personas mueren en el pecado, ya no hay retorno, ya no hay vuelta, ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad. Por eso es que Dios mismo es. Nosotros no somos, solamente somos instrumentos. Dios le dio esta palabra al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Jesucristo se la dio a sus discípulos en Mateo 28, cuando Él ascendió al cielo, para que el trabajo que Él había iniciado y había sostenido durante 3 años y medio, lo continuaran sus discípulos. Y todos los que hemos llegado al conocimiento de la verdad, todos los que hemos recibido el amor de la verdad, todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador de nuestras almas, somos discípulos y continuamos haciendo este trabajo. Como mencionábamos hace un rato, no son palabras nuestras, son palabras del Señor, porque aquí vamos a encontrar palabras consoladoras, palabras de aliento, primeramente a un pueblo que había caído en la adversidad, que había caído en pecado, porque no podemos llamarle de otro nombre a las cosas, a las acciones, a las obras negativas y malas que cometemos los seres humanos. Se llama pecado. Pero tenemos un abogado, tenemos alguien que pagó un precio muy elevado, llevó un sacrificio que es el único que puede expiar o limpiar o quitar el pecado de los seres humanos y ayudar en todas las situaciones que en la vida se presentan, sea la razón por la que sea, es sufrimiento. Y lo maravilloso, queridos hermanos y amigos, es que el Señor no cuestiona, no dice por qué, sino que Él viene directamente a la necesidad. Le voy a mencionar un ejemplo. Los que leemos la Biblia hemos leído, ¿verdad?, la historia del encuentro que tuvo Jesucristo con la mujer samaritana. Esta mujer, como la sociedad ahora califica, como la gente señala a los demás por sus fracasos, a ella pues le llamarían a una persona con un montonón de fracasos. Porque el Señor le dice, cuando ella se interesa por la propuesta del Señor, que le dé de esa agua que Él estaba prometiendo, Él le dice, está bien, pero ve primero y tráeme a tu marido. Y la mujer dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, mujer, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Precioso el conocimiento de nuestro Señor. La Biblia dice que Él conoce lo que hay en el corazón de cada ser humano. Él ya sabía todo eso. La mujer le hizo una confesión. Él no le rechazó. Él le ofreció vida eterna, le ofreció descanso, le brindó confianza, le brindó amor, le habló con sinceridad. Y esta mujer, el resultado que vemos en ella es que después de ese encuentro comenzó a hablar de las maravillas que Dios había hecho y de lo que Él le había dicho, porque le había dicho toda la verdad. Eso es lo que Dios hace. De una vasija que está destruida, la
la renueva, la repara, la transforma, la cambia, la limpia, para que sea después un vaso útil para honra y gloria de Dios y para beneficio de las almas, porque por medio de esa mujer, de ese hombre, de esa persona que Dios restaura, Dios está llevando un mensaje a otros que están quizás en esa misma condición o peor que como estaba esa persona a la cual el Señor acaba de restaurar. Así es de que es precioso nuestro Dios. Y eso es lo que encontramos en esta enseñanza, en esta historia. Son las verdades que podemos extraer de la palabra del Señor. En el verso 2 leemos y dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Refiriéndose a Josué, lo cual hemos explicado que él está representando a Jerusalén en el estado en que se encontraba de pecado. Y en verdad, eso es lo que hace el Señor: arrebatar de las manos de Satanás a las almas que quizás para algunas mentes débiles y negativas creemos que ya no hay remedio. Pero en verdad Dios está sacando y liberando a esa alma que está atrapada en el pecado y en la maldad y en las dificultades. Podemos decir que la está sacando del mismo infierno, la está sacando del mismo fuego para traerle a la libertad, a la bendición, a la paz, a la seguridad y brindarle la vida eterna. Seguimos leyendo en el verso 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Ahora, ¿qué representan esas vestiduras viles? Ya hemos dicho que ya hemos descrito, o la palabra del Señor nos describe cómo eran las vestiduras sagradas de los sacerdotes, sobre todo del sumo sacerdote, que tenía que entrar una vez al año al santuario para pedir perdón por sí mismo, por él mismo y por el pueblo. Tenía que presentarse delante de Dios y tenía que ir en santidad y vivir en santidad, porque ya hemos mencionado que de otra manera quedaba muerto allá en el lugar santísimo. Y por eso en la segunda cita que dábamos de Éxodo 39, 24 al 30, ahí se habla de un cinto de lino trenzado, o sea, doble, fuerte, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año, y si moría ahí nadie podía ir a traerlo. Por eso ese cordón, ese lazo, vamos a decir, esa soga, esa cuerda, estaba amarrada a él, porque si moría con ese lo jalaban. Por eso estamos otra vez explicando que Josué estaba representando al pueblo de Israel en la condición que ellos estaban viviendo. Y por eso dice el verso 3 que estaba vestido de vestiduras viles. ¿Qué son esas vestiduras viles? Las malas acciones, el pecado, las malas obras. Esas son las que reflejan la vida y el estado de las personas. Pero que Dios en su grande amor y en su grande misericordia quiere quitar toda esa vileza, quiere quitar toda esa impiedad, quiere quitar toda esa suciedad. La Biblia, la palabra del Señor, dice en primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7, que la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, limpia al ser humano de todo pecado, nos limpia de todo pecado.
Esto es esperanza, esto es consuelo. El poder de Dios puede transformar la vida del drogadicto, del alcohólico, del adicto a la pornografía. Lo puede librar de la lujuria, lo puede liberar del satanismo y de cuántas cosas. Podemos mencionar muchas, porque son muchos los males que atrapan al ser humano y lo arrastran y lo llevan cautivo. Pero Dios puede hacer esa obra. Entonces dice, voy a repetir el verso 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y el ángel, ya en el verso 4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Si las malas obras, las malas actitudes, los hechos pecaminosos son los que envilecen la vida del ser humano, también la Biblia describe las nuevas vestiduras que las vamos a estar leyendo, las vamos a estar mirando en la palabra del Señor. Y voy a citarle un ejemplo. Y eso lo podemos mirar en el caso del hijo pródigo, en el capítulo 15 de San Lucas, en el verso 22. Voy a leerlo porque es importante que demostremos con la palabra del Señor lo que estamos hablando. Acabamos de leer cómo a Josué, que en verdad es Jerusalén, es la restauración del pueblo de Israel, es el favor de Dios para volver a Él, lo que estábamos leyendo allí y que está representado en Josué. Entonces encontramos en la historia del hijo pródigo, para que usted pueda conectar esto que acabamos de leer en Zacarías 3 con lo que dice el capítulo 15, verso 22 del Evangelio según San Lucas. Pero primero vamos a leer la actitud de el hijo pródigo. Que el hijo pródigo, quiero explicarle, que también representa a Efraín, y Efraín representa al pueblo de Israel, lo que explicábamos en el lunes pasado, pero que también aplica a la condición de cada ser humano que se ha apartado, se ha descarriado y que tiene la oportunidad de volver a su Creador, de volver a su Padre, de volver a casa, porque no se olviden, hermanos y amigos, creyentes y no creyentes, hemos salido de Dios. Nosotros no somos producto de la evolución. Tenemos en la vida la gracia de nuestro Padre, el amor de nuestro Padre. Y cuando alguien se ha alejado por seguir los deleites y placeres de este mundo, se ha alejado de la casa de su Padre y es necesario que regrese. Y no importa la condición en la que esté, para Dios no hay nada imposible. A su pueblo Israel Dios le dijo en Deuteronomio que aún de los confines de la tierra, si ellos se volvían en sí nuevamente y clamaban, de allá Él los recogería. Algo que hemos mencionado muchas veces, cumplido ya un pueblo de nuevo en la tierra que Él les prometió, porque de una u otra manera ellos buscaron a Dios y Dios oyó el clamor de ellos, oyó el gemir, oyó el dolor, oyó las quejas de los desválidos y ahora tienen una patria.
como la puede tener cualquier ser humano, que se vuelva a su Padre, que se vuelva a su Creador, que vuelva en sí. Y por eso me he regresado del verso 22 al verso 15, donde en su desvarío, su desvío, dice que después de estar tan bien con su Padre, descendió a estas partes muy bajas. En el verso 15 dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Quiero explicarle algo. Para los judíos era abominación tanto comer cerdo como cuidarlos y trabajar en una hacienda donde hubieran cerdos. Pero tenemos que mencionar que la dignidad del ser humano, ¿por qué no decirlo que el orgullo del ser humano, que hay veces cree que nunca va a tener dificultades y problemas y que siempre estará por arriba, puede caer tan bajo a causa del pecado? Hasta ahí llegó este pródigo después de tenerlo todo, después de tenerlo todo con su padre. Y dice en el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, amigos, vale la pena mencionarlo, porque el consejo tanto es importante a tiempo como fuera de tiempo, a tiempo para que los que no han descendido a estas circunstancias se cuiden, oigan la voz de Dios, oigan el llamado de Dios, piensen en el amor de Dios. Yo a menudo digo de nuestros pequeños, de nuestros adolescentes y nuestros jovencitos que han nacido en la iglesia, en hogares cristianos, que se cuiden para que nunca el mal, el daño del pecado les vaya a herir y los vaya a arrastrar, como nos pasó a aquellos que ya grandes vinimos al camino del Señor, pero bendito sea Él que a tiempo hemos llegado. Y este consejo también es importante y también es eficaz y efectivo aún para el que ya está en el problema. Por eso es importante hablar la palabra del Señor y dejarle saber a la gente por medio de la palabra del Señor, como lleva por nombre el segmento que hemos iniciado en la Iglesia Evangélica Getsemaní, sembrando esperanza. Pero esto se tiene que hacer, lo que dice el verso 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vemos el amor de Dios manifestado, revelado y mostrado en esta parábola del hijo pródigo. Al igual que Jesús no cuestionó
el tiempo pasado y la vida pasada de una mujer que había tenido muchas dificultades y muchos problemas. Quién sabe cómo la llamaban en el barrio o en la ciudad, pero Jesús no le recriminó nada, como vemos que el padre al pródigo no le recriminó nada. Él lo que vio fue la grande necesidad y cubrió su desnudez espiritual, como lo que estábamos viendo en Josué, que él estaba vestido de ropas viles, pero que el Señor simbólicamente, en lo que estamos viendo en Zacarías, le puso vestiduras nuevas, vestiduras de gala. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todo el que está con su vida hecho, como se dice, una desgracia, una pobreza, una vileza, una tristeza. Dios quiere cambiar esa situación, pero yo le sugiero, querido amigo, aún querido hermano, si se ha descarriado y el enemigo le ha atrapado, haga lo que dice el verso 17 que hizo el hijo pródigo. Volvió en sí, alce sus ojos al cielo, alce sus ojos a su Padre Celestial, ponga palabras en su corazón, en su boca, palabras de súplica, como dice Oseas 14, a Israel, que ponga palabras de súplica en su corazón y se vuelva a Dios, como lo hizo el hijo pródigo, y recibirá esa bendición. El pasado ya no se vivirá sino para recordar y darle gracias a Dios y para testificar de las maravillas que Dios hace y puede hacer en la vida que se cree que ya no tiene remedio, que ya no tiene reparación y que ya no hay respuesta. Dios está dispuesto a bendecirle. Quiero citarle lo que dice el Salmo 30. El Salmo 30 dice: has cambiado mi lamento en baile. Eso es lo que Dios hace. El lamento, el dolor, la tristeza son cambiados por gozo, por alegría, por esperanza, por bendición. Ahora es devuelto al ser humano el deseo y el motivo para vivir y para seguir adelante. De por sí, hermano, amigo, hay muchos intereses de por medio por los cuales debemos de preocuparnos y trabajar. Uno de ellos es nuestra propia vida. Hay veces hay familia de por medio y hay que trabajar por ello. Así es de que no podemos decir que no hay razón ni motivo por qué no esforzarlos y por qué no trabajar. Sí los hay. Y Dios lo toma muy en cuenta. Dios ama la familia, Dios ama la vida, Dios ama las almas. Entonces, el salmista dice en el Salmo 30, 11, has cambiado mi lamento en baile. Y hasta cantamos un canto, dice, y me ceñiste de alegría. Así es de que ahora vemos personas que no se miraba un gesto de alegría, una señal de alegría y de paz y de serenidad en su rostro. Ahora vemos alegría, ahora vemos paz, ahora vemos tranquilidad, y Dios es el único que puede hacer posible todas esas cosas. Por eso es que es necesario que le digamos al mundo que aún hay esperanza, que Dios vive, que Dios está esperando por el pecador, y bendito sea su grande nombre, y bendita sea la gloria de nuestro Dios, y bendita su misericordia, que es para vida. Quiero repasar lo que es el verso 4 de Zacarías 3 otra vez. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira
que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Quiénes son esos que estaban delante del ángel? Deben de ser otros ángeles, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que los ángeles son ministradores, son espíritus, son servidores en favor de los herederos de la salvación. El Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. De alguna manera Dios cuida a cada alma que Él ha creado, pero cuando esa alma se vuelve a Dios, hay un ángel especialmente que cuida, que defiende, que protege a ese hijo de Dios, a esa hija de Dios. Es importante mencionar esto porque después de estar en una condición tan desfavorable como la que figura Josué en el capítulo 3 y en el capítulo 4 del libro de Zacarías, que es del capítulo 3, verso 3 y 4, después de estar en esa condición, ahora hay vida. Ahora se irradia luz en la vida de esa persona que vivía en tinieblas, que vivía en maldad. Ahora se convierte en un instrumento escogido de Dios para honra y gloria de Dios. Porque eso es lo que somos, así somos simbólicamente y espiritualmente llamados instrumentos y vasos de honra para la gloria de nuestro Dios. Leemos en el verso 5, dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, lo que hemos estado explicando. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Este siervo, el renuevo, representa a Cristo, el Mesías, por medio del cual nosotros somos perdonados, somos redimidos, somos rescatados, somos limpiados y vueltos a la comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso es que ahora tenemos la libertad de animar a otros, tenemos la libertad, el privilegio y la bendición de hablar de la palabra y de trabajar aunque sea un poquito por la causa de nuestro Dios y por el bien y el beneficio de las almas que todavía no conocen a Dios, pero también para nuestro beneficio y para nuestra bendición. Ahora hay algo que quiero comentar sobre de estos versos que hemos leído, quizás no de todos, pero de algunos de los últimos que acabo de leer, le haré o le diré algunas palabras. Entonces, en el verso 7, o bueno, comenzando sobre la amonestación que Dios le hace a Josué, que ya hemos dicho que no es en sí Josué, porque esta es una visión, esto es simbólico y está representando a Jerusalén y su pecado. Dice así, dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están,
te daré lugar. Yo puedo animarle y decirle, amigo, hermano, que se ha apartado y toma la decisión de volver a su Dios. Es necesario que se mantenga. Es necesario que permanezca, que persevere. Amigo, que va a abandonar esa vida de pecado, de maldad y de vanidad, es necesario que la decisión que haga sea firme y que se mantenga, porque el privilegio es grande. La promesa que Dios le hace es la siguiente. Dice, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Y para reforzar eso, ese privilegio, yo quiero leer lo que dice el Salmo 113, para que veamos lo que el Señor hace en favor del que está perdido. Quita la deshonra y lo viste de honra y de bendición y le da lugar entre los grandes. El Salmo 113, miren lo que dice. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Y vamos a ver las razones por qué debe ser alabado y glorificado y exaltado el nombre de nuestro Dios por parte de sus hijos. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones. Es Jehová sobre los cielos su gloria. Y la pregunta, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? No hay nadie como Él. No hay nadie como nuestro Creador. No hay nadie como nuestro Padre Celestial. Es el mejor Padre. Verso 6, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Aquí está, en el verso 7, lo que acabamos de estar leyendo, lo que Dios hace en favor de las personas que están perdidas. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, de las condiciones más bajas, más tristes. Dios saca a sus criaturas, Dios levanta las almas. Y dice, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Eso es lo que Dios hace. Yo hago una pregunta, y ya lo he mencionado en algunas veces que he predicado. ¿Quién quiere tomar el lugar de una persona que yace en las calles, en las banquetas, en las plazas, en los parques, que el vicio lo ha llevado a un extremo, ya no puede reaccionar, está dominado por la droga, por el alcoholismo, personas que ya no se bañan, personas que ya no les preocupa su aseo personal, personas que llegan a un grado que hasta sus necesidades las hacen en sus ropas hay veces. Y yo estoy mencionando esto porque nosotros como seres humanos que somos escrupulosos, quizás no quisiéramos tomar ese lugar, quizás nos fuéramos capaces de ir y levantar a esas personas, pero lo que estamos leyendo, quizás no en esa condición así llegue o lleguen todos o lleguemos todos, pero hablando espiritualmente estamos en la misma condición. Y Dios se compadece, Dios lo saca de esa posición tan extremadamente desfavorable
y dice que lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Eso es lo que ahora nosotros podemos ver en muchos testimonios. Personas arruinadas. Yo miraba el testimonio de un hombre de que sus excrementos, de las necesidades que hacía, estaba tan loco, y él lo testifica, que se los untaba en sus cabellos. Ese hombre había perdido ya el juicio, prácticamente estaba loco, su cerebro se había quemado, pero no saben lo que Dios hizo de ese hombre. Hoy es un evangelista, hoy es un misionero, hoy es un predicador, hoy es un siervo de Dios. Eso es lo que Dios hace. Esas son las maravillas que Dios hace. Y esa es la razón por la que el Salmo 113 dice que hay que alabar a Dios. Así de que no creen, hermanos y amigos, que Dios merece honra y alabanza y reconocimiento por sus maravillas, por sus obras. Por eso animamos, por eso invitamos, por eso hablamos la palabra del Señor, por eso oramos e intercedemos, hacemos intercesión, hacemos oración, hacemos súplicas en favor de las almas perdidas, en favor de los que se han descarriado, en favor de los que han caído en adversidad, y le animamos a que tome una actitud como la del hijo pródigo, vuelva en sí, alce sus ojos al cielo. Dios le espera al menor gesto o intento que usted haga pidiendo ayuda. El Señor lo ayudará y lo levantará y lo va a bendecir, y será dichoso en esta tierra, y en la otra vida tendrá paz y felicidad por toda una eternidad, porque eso es lo que nos promete Dios. Así es de que yo espero que el que oiga esta palabra, el que oiga este mensaje y esté en una necesidad, se vuelva a Dios, clame por ayuda, y sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarnos, podemos asegurarle que Dios presto extenderá su mano y lo ayudará y lo va a bendecir. Así de que terminamos acá esta consideración. Que Dios le bendiga donde quiera que se encuentre. Una vez más, Dios bendiga al hermano Edwin con su familia, y le animo, hermano Edwin, que siga adelante en el nombre del Señor. Así de que le damos gracias a Dios y gracias a todos los que van a estar escuchando y viendo este video. Que Dios les bendiga.